Continuamos con el tema dedicado a la fractura de materiales. Lo habíamos dejado aquí, después de la introducción al problema de la fractura. Y lo que vemos a continuación es el estado tensional en el frente de un defecto. Esto lo comenzó a estudiar Inglis a comienzos del siglo XX. En definitiva, lo que estamos estudiando, la fractura, es consecuencia de que en presencia de defectos las tensiones se concentran en el fondo de los mismos, generando una situación que se hace crítica cuando el material es incapaz de sostener ese estado local en el fondo del defecto. Ahí os pone ejemplo, rotura de un folio con una pequeña fisura. Podéis coger un folio e intentar tirar de él y veréis que no se va a romper. Tenéis que hacer tirar muy fuerte para que el folio se rompa. Sin embargo, si en un borde del folio hacéis una pequeña fisura y tiráis, pues veréis que se rompe pues, con bastante facilidad, ¿no? Este es un poco el efecto de los defectos en las estructuras. Como os decía, Inglis, allá por 1913, comenzó a estudiar este fenómeno. Él, en vez de trabajar con fisuras, trabajaba con entallas. Una entalla es un defecto de este tipo, en el que el radio ρ es finito, no es cero. De tal manera que él trabajaba con defectos elípticos de eje mayor 2A, eje menor 2B, siendo la relación entre A, B y el radio de entalla B cuadrado entre A. Bueno, pues Inglis observó que la tensión en A, en este punto que es el que tiene la máxima tensión, donde más se concentran las tensiones en el fondo del defecto, es la tensión sigma remota que estamos aplicando en la placa, la que nosotros consideraríamos en un análisis, por ejemplo, de resistencia de materiales, por un factor concentrador de tensiones que depende directamente de la geometría del defecto. Esta expresión, teniendo en cuenta la relación entre los distintos parámetros geométricos, se puede expresar de esta manera. Si además A es mucho mayor que ρ, este término de aquí es mucho mayor que 1 y el 1 se desprecia dándonos esta sencilla expresión de la tensión pico que hay en el fondo del defecto. En definitiva, simplificando, cuando tenemos un defecto de este tipo, en la sección resistente en la que se encuentra el defecto, estas tensiones externas no se redistribuyen de forma uniforme, sino que alcanzarían un pico, si representamos aquí las tensiones, alcanzarían un pico aquí y después irían bajando así hasta alcanzar en zonas alejadas del defecto un valor igual a esta sigma. Pero aquí, justo en el fondo del defecto, alcanzan aquí un valor máximo. Y lo mismo pues por este otro lado, lógicamente, ¿vale? Aquí alcanzarían un valor máximo aquí, disminuirían y después harían ya más o menos constantes. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ante un defecto se concentran las tensiones en el fondo del mismo y se producen situaciones locales en el material que puede que éste no sea capaz de sostener. Una cuestión importante también es que si hacemos ρ igual a 0, las tensiones se nos van a infinito. Es decir, si tuviésemos una fisura, ¿qué es lo que ocurre cuando B es 0 y por lo tanto ρ es 0 también? Esta teoría elástico-lineal de Inglis nos dice que las tensiones en el fondo de una fisura pues son infinitas. Cuestión que, desde el punto de vista físico, es imposible. Lo que ocurre realmente, como os podréis imaginar, es que esta curva, que se lanzaría así hasta el infinito en vertical, bueno, pues lo que ocurre es que de repente pues el material es capaz de plastificar, por muy poca capacidad que tenga de plastificar el material, aquí, bueno, las tensiones de repente pues se hacen finitas, ¿vale? A través de procesos de daño o de plastificación. Este análisis anterior de Inglis es generalizable a otras geometrías. Aquí tenéis, por ejemplo, una placa con dos fisuras a los lados, dos fisuras en U, en la cual podéis determinar el factor de intensidad de tensiones en función de la geometría de los mismos y en concreto en función del radio en el fondo, de este radio, y de la profundidad B.
En definitiva, para distintos valores de relación de B entre R, lo que observáis es que al reducir R, nos venís para acá, aumenta el factor concentrador de tensiones. Y lo mismo aquí para una chapa así con forma de T, en la cual podemos medir cómo se concentran las tensiones aquí y veremos también que cuanto menor es este radio de acuerdo, pues mayor es el factor concentrador de tensiones. Esto es importante en muchos detalles estructurales, que estos acuerdos entre dos piezas que van en perpendicular o en ángulo, pues estos radios de acuerdo sean lo suficientemente grandes como para que el factor de intensidad de tensiones sea lo suficientemente pequeño para evitar problemas desde el punto de vista de la seguridad estructural. Como dice aquí, las entallas suponen estados concentradores de tensiones, para resumir lo que se está contando, y hay que distinguir entre la tensión remota y la tensión local. Es decir, una cosa es la tensión remota, lo que hemos llamado antes sigma a secas, que es esta de aquí, la que estamos aplicando sobre el componente estructural, y otra cosa es la tensión local que se produce aquí, en el fondo del defecto. Lógicamente, esta de aquí, está relacionada con esta. Cuanto mayor sea la tensión remota, mayor va a ser la tensión que se nos genera en el fondo del defecto. Y finalmente nos dice que la fractura se produce cuando el estado tensional local en las proximidades de un defecto, es decir, cuando lo que está ocurriendo aquí alcanza un valor crítico propio del material, que si el defecto es tipo fisura llamaremos tenacidad a fractura del material. ¿De acuerdo? En el caso de que el defecto sea fisura, no en un caso como los que tenéis en estas figuras que son en tallas. En ese caso hablaríamos de otro parámetro que sería la tenacidad aparente a fractura, que no es objeto de estudio en esta asignatura. Bueno, aquí tenéis un número, un ejercicio muy sencillito propuesto que nos dice una placa de grandes dimensiones, significa que la placa es mucho mayor que el tamaño del defecto, se encuentra sometida a una tensión de tracción 100 megapascales. Esta tensión de tracción se refiere a la tensión remota, la que estamos aplicando sobre la placa. Aplicando el modelo de Inglis, calcular la tensión en el frente del defecto elíptico de 10 milímetros de longitud total si el radio de curvatura vale 10 a la menos 3. Bueno, pues metéis directamente estos valores en la expresión que veíamos en la transparencia anterior y nos dice que hay 20.000 megapascales en el fondo del defecto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la tensión de rotura de los aceros de alta resistencia está en torno a los 2.000 megapascales. Es decir, Inglis nos da una tensión en el fondo del defecto de 20.000 megapascales, que es físicamente imposible en cualquier material ingenieril. ¿Qué es lo que ocurre? Pues o bien el material plastifica antes, si es que tiene capacidad de plastificación, o bien rompe. Entonces se fractura. Bueno, en este punto 4.3 vamos a ver las diferencias entre el cálculo clásico y el cálculo en fractura. El cálculo clásico es el que hemos llevado en las lecciones 1 y 2 de elasticidad y plasticidad de esta asignatura y el que habéis seguido en otras asignaturas como resistencia de materiales. Al final, imaginaos un componente, un tirante, por ejemplo, que estamos traccionando. Calculáis la tensión aplicada, fuerza entre área, y la comparáis para determinar si eso rompe o plastifica. La comparáis con la tensión de rotura, que sería el tensile strength que veis ahí, o si plastifica, lo comparáis con, si queréis ver si plastifica, lo comparáis con el límite elástico, que sería el yield stress en inglés. Bueno, este análisis con la mecánica de la fractura se complica un poquito más porque introducimos un defecto que tiene una determinada dimensión. Entonces ya no hay que relacionar dos variables, sino que hay que relacionar tres. Esas tres variables son la tensión aplicada, como en el caso del cálculo de la aproximación clásica de la resistencia a materiales. Hay que poner en relación con lo que resiste el material, que en este caso ya no es ni el límite elástico ni la tensión de rotura, es lo que hemos llamado tenacidad a fractura del material, fracture toughness, y hay que meter por algún lado también, hay que relacionarlo con el tamaño del defecto. No es lo mismo una fisura de 1 milímetro que una fisura de 10 milímetros. Una fisura de 1 milímetro en un determinado componente puede ser crítica, mientras que una fisura de 1 metro puede que no sea peligrosa, y al revés. No, para un mismo material, un mismo componente, cuanto mayor sea el tamaño de la fisura, pues más crítica va a ser la condición, es decir, más pequeña va a ser la carga que va a poder sostener. Pero una fisura será grande o pequeña, será crítica o no, en función de esta relación entre las tres variables. Bueno, fractura desde un punto de vista atómico. Aquí vamos a hacer una aproximación que ya habíamos visto en la asignatura de elasticidad. Si os acordáis,
teníamos cómo evolucionaba la energía potencial cuando teníamos un átomo en el origen y acercábamos otro desde el infinito para acá. Bueno, veíamos que se alcanzaba un mínimo, situación de mínima energía, en la cual se establecía el equilibrio interatómico, siendo esta distancia, la que hay de esta que veis aquí, la distancia interatómica de equilibrio. Si esto lo pasábamos a fuerzas o a tensiones, pues que no venía más que de la derivada de esta curva de aquí, pues obteníamos esta curva que nos da cómo evoluciona la tensión o la fuerza que hay que aplicar para separar a estos dos átomos, el que está aquí en el origen y el que está aquí, a la distancia interatómica de equilibrio. Si intento separarlo, ¿qué tensión tengo que ir aplicando? ¿Vale? Bueno, esto lo aproximo a una función de este tipo, donde el máximo es f sub c. Para romper el enlace tengo que llegar al máximo, después ya el enlace se ha roto. Bueno, pues si sigo, si modelo esta situación con una formulación de este tipo y digo que la pendiente de esta gráfica, justo en la distancia aquí, esta pendiente la llamaba rigidez de enlace, S sub 0 lo llamábamos en la lección de elasticidad, en este caso lo llama K, bueno, pues se deriva esta expresión de forma bastante sencilla. En todo caso, habíamos visto que el módulo de elasticidad C era la rigidez de enlace entre la distancia interatómica de equilibrio. Introduciendo esta relación aquí arriba, finalmente obtenemos una relación entre el módulo de elasticidad, esta tensión de rotura, la distancia interatómica de equilibrio y lambda, que sería esta longitud que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso, al final se obtiene una relación que nos dice que esta tensión esta resistencia a la fractura, a la rotura de estos enlaces atómicos, es aproximadamente el módulo de elasticidad entre pi. Este valor en los aceros debería estar en torno a los 70 gigapascales, cuando en realidad pues la resistencia estaría en torno a 25 veces menos que este valor de 70 megapascales en el mejor de los aceros, en los aceros de alta resistencia. Luego hayamos visto que el alejamiento con respecto a modelos de este tipo del comportamiento real del material tiene su origen en la existencia de defectos que los que habíamos visto eran de tipo a escala atómica o microestructural. En este caso, en la lección de fractura, lo que estamos hablando es de fisuras ya de una dimensión macro, es decir, fisuras que estaríamos hablando ya de observables, detectables ya prácticamente con la vista. Estaríamos hablando de fisuras que empezarían con unos centenares de micras, milímetros, centímetros, metros. Estaríamos en esa escala ya. ¿De acuerdo? ¿Qué aparecen esas fisuras en las estructuras? Bueno, ya lo hemos ido apuntando. Algunas aparecen ya desde el proceso de fabricación. Una soldadura mal ejecutada puede hacer que ya desde el principio en la estructura haya una fisura, por ejemplo. Pero muchas veces las condiciones de servicio hacen que aparezcan fisuras donde previamente no las había. Procesos de este tipo serían la fatiga, que la veremos en la lección 5, o la fluencia o creep, en la que hemos visto en la lección 3. No hemos visto cómo aparecen fisuras por fluencia, pero sí que sabéis ya lo que es la fluencia. Y existen otros procesos subcríticos, además de la fatiga y del creep, y el creep, como podrían ser, por ejemplo, la corrosión bajo tensión. Bueno, criterios de fractura. En este vídeo vamos a ver el primero de ellos, que sería el criterio de fractura tensional. Cuando uno comienza a estudiar la mecánica de la fractura, ve que hay dos enfoques. Un enfoque tensional, que se basa en los campos de tensiones que hay en el fondo de fisura, y un enfoque energético, que viene de un balance de energías. En todo caso, se demuestra su equivalencia, es decir, uno y otro, los parámetros con los cuales se establece el enfoque tensional y los parámetros del enfoque energético están relacionados directamente unos con otros, y si todo se hace bien, el resultado final, es decir, la predicción de tensión de rotura, la predicción de tamaño crítico de fisura,
todo este tipo de análisis tienen que ser absolutamente equivalentes, tienen que dar el mismo resultado. El objetivo de ambos enfoques no es más que obtener las condiciones que determinan la rotura, es decir, nos tienen que dar una ecuación con la cual nosotros podamos establecer si algo rompe o no. Además de identificar e interpretar la tenacidad del material como parámetro resistente del mismo en presencia de defectos. Esa tenacidad del material se puede entender desde el punto de vista tensional o desde el punto de vista energético, pero de nuevo ambos son absolutamente equivalentes. Bueno, pues ¿de qué trata el enfoque tensional? Bueno, pues esto se coge un determinado medio material, como esa placa semi-infinita que veis ahí, con una fisura en el borde. Tenemos una fisura aquí en el borde y traccionamos. Colocamos unos ejes coordenados X y Z y cogemos un punto cualquiera de con unas coordenadas definidas por R y θ. Como hemos visto, esto es un análisis, vamos a suponer un material elástico lineal perfecto, porque estamos en mecánica de la fractura elástico lineal. Bueno, si realizamos este análisis, para resolverlo, como bien sabéis, hay que aplicar ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad y ecuaciones constitutivas. Este problema tiene una matemática compleja. Tenemos aquí un punto infinitamente afilado y eso complica mucho la solución. Pero ya Westergaard, Irwin, Snedon y Williams ya resolvieron esto por nosotros de la matemática resultante y determinaron que las tensiones con los subíndices sigma y j es igual a algo que llamaron K entre, si os fijáis, esto no es más que función de la posición, R es esto y θ es esto, luego esto es posición, más una serie de términos de mayor orden con R y además con θ. Lo que se puede ver ya de forma inmediata es que de nuevo, si R es igual a 0, la tensión se hace infinita, como veíamos en la expresión anterior también de Inglis. Más este análisis que estábamos haciendo, cogíamos una placa y tirábamos de ella en tracción. Eso es lo que se llama el modo 1 o de tracción. Todos los desarrollos que estamos viendo en esta lección se podrían hacer en el modo 2 o de cortante o en el modo 2, 3 o de torsión. Si os fijáis, en el modo 1 estamos tirando de forma perpendicular al plano de la fisura, que sería este de aquí, y al frente de la misma, que estaría aquí. Modo 1, perpendicular tanto al plano como al frente de fisura. Modo 2, estamos solicitando el material de forma paralela al plano de la fisura y perpendicular al frente de la misma. Y en el modo 3 o de torsión, lo que estamos haciendo es solicitar el material de forma paralela tanto al plano de la fisura como al borde, al frente de la misma. Son las tres formas que tenemos de hacer que una fisura propague. Modo 1, modo 2 y modo 3. Todo lo que vamos a ver en esta lección es modo 1. ¿Por qué? Bueno, porque es el caso más común y también desde el punto de vista general el más peligroso. Pero los desarrollos para modo 2 y modo 3 serían totalmente análogos. Es más, en la práctica muchas veces se da lo que se llama el modo mixto, que se mezclan el modo 1 con el modo 2 o con el modo 3, o incluso 2 y 3 simplemente. Las tensiones en modo 1, pues siguen esta expresión que acabamos de ver en nuestra ponencia anterior. En el modo 2 sigue una expresión de este tipo, en el que las funciones estas pues, son diferentes, tienen otra expresión diferente. La K aquí lo llama el factor de intensidad de tensiones en modo 1. Esto es el factor de intensidad de tensiones en modo 2. Y esto, que es la expresión para el torsor, esto sería el factor de intensidad de tensiones en modo 3. Y estoy hablando del factor de intensidad de tensiones. ¿Qué es esto? Bueno, pues si os fijáis, las tensiones, tanto en modo 1 como en modo 2 y modo 3, dependen de la posición, pero una vez que fijamos la posición, dependen del punto, definido a través de R y de θ, pero una vez definido el punto, las tensiones dependen de esto, del factor de intensidad de tensiones únicamente. Es decir, el factor de intensidad de tensiones es el parámetro que nos define las tensiones en el fondo de fisura. Y ese es el interés que tiene para nosotros desde un punto de vista ingenieril. Si tenemos varios modos a la vez,
podemos sumar las tensiones asociados al modo 1, modo 2 y modo 3, pero lo que no se puede es sumar K1 más K2 y K3. Esto es importante, porque son cosas diferentes. K1, K2 y K3 me van a dar, si es que tengo modo 1, modo 2 y modo 3, me van a dar cada uno de ellos unas tensiones. Y esas tensiones las puedo sumar, pero lo que no puedo hacer es sumar directamente K1, K2 y K3. ¿Vale? Pero insisto, y lo que se os tiene que quedar de esta transparencia, sobre todo, aparte de los 3 modos que hay de abrir una fisura, de que la fisura propague, el concepto de factor intensidad de tensiones es el parámetro que determina el campo de tensiones y también de deformaciones en el fondo de una fisura. Fijaos, aquí tenemos una fisura y hemos colocado en el fondo unos ejes coordenados, aquí medimos la distancia, aquí el nivel tensional, ¿de acuerdo? Y esta gráfica que viene por debajo es la expresión esta que vemos aquí. Estamos suponiendo θ igual a 0, porque estamos cortando por este plano. θ igual a 0. Si hacemos θ igual a 0, la función esta vale 1. ¿Vale? θ igual a 0 es el plano por el que la fisura va a propagar generalmente al nivel en el que estamos en esta asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión frente a la distancia tiene esta curva. Cuando las tensiones realmente, si nosotros calculásemos perfectamente las tensiones que hay en el fondo de fisura, pues tiene esta otra curva. Aquí hay dos cuestiones importantes. ¿Nos sirve esta expresión para analizar la mecánica, el proceso de fractura? Pues la respuesta es que en la mayoría de las situaciones sí. Si estamos en situaciones elástico-lineales, en las que no hay plasticidad o esa plasticidad es muy pequeña, lo que determina si algo rompe o no está ocurriendo aquí, justo en el fondo de fisura. Y en el fondo de fisura vemos que las tensiones reales y las que nos da esta expresión son las mismas. Es decir, esta expresión representa el estado tensional en el fondo del defecto con bastante precisión, con mucha precisión, y nos sirve. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos alejamos un poco más, es la expresión que depende del factor de intensidad de tensiones y las tensiones reales se van separando. ¿Por qué? Porque a medida que nos alejamos del fondo de fisura, hay una serie de términos, estos de aquí, de mayor orden que os decía, que normalmente hemos ido despreciando, aquí los hemos despreciado. Esa serie de términos de mayor orden, pues ya no son despreciables. De ahí viene la diferencia entre esta curva y esta. ¿Vale? Entonces, con respecto a esta figura, tenéis que tener claro que representa el campo de tensiones real, que lejos vale la tensión remota que estamos aplicando lejos, ¿vale? Y representa también el campo de tensiones que nos proporciona el factor de intensidad de tensiones, esta expresión de aquí. Eso por una parte, ¿qué nos está representando? Y por otra parte, lo que veis es que ambas curvas coinciden justo en el fondo del defecto. Y para la mayoría de las aplicaciones eso es suficiente. Como lo que ocurre en el fondo del defecto, en la zona más próxima al fondo del defecto, es lo que determina si algo rompe o no, y como ambas expresiones coinciden, este parámetro, K1, el factor de intensidad de tensiones, le vamos a poder utilizar como parámetro representativo de la situación tensional en el fondo del defecto. Para distancias mayores, ambas curvas se separan por que los términos de mayor orden que en R pequeños son despreciables, pues dejan de ser despreciables. Bueno, si desarrollamos esas funciones que veíamos antes, esas funciones de θ, estas son las expresiones de las tensiones y desplazamientos en el fondo del defecto. Por supuesto, no os las tenéis que saber, pero desde el punto de vista práctico, pues sí que veréis que, por ejemplo, si θ es igual a 0, que es el plano que generalmente nos va a interesar, pues muchas de estas funciones se hacen o 0 o 1, con lo cual los campos tensionales y de desplazamientos se simplifican bastante. En todo caso, de estos campos tensionales y de desplazamientos,
lo que tenéis que saber es que dependen de, de la posición, del punto en el que estemos considerando y de el factor intensidad de tensiones. Ese factor de intensidad de tensiones, como veníamos diciendo, define completamente el estado de tensiones y deformaciones en las proximidades del frente de la fisura. Sus unidades son megapascales metro medio y depende de la tensión remota, sigma, y de las características del defecto, de su tamaño. Si volvemos aquí, veis que aquí no está puesto el factor de intensidad, por ejemplo. Aquí no está puesto el factor de intensidad de tensiones por ningún lado, pero si metéis pi aquí y pi aquí, esto es K1, sigma raíz de pi a, ¿vale? Simplemente que la transparencia original pues lo que hace es desarrollaros toda la expresión, pero eso sería la K, más que multiplicar y dividir por pi. Bueno, en el caso más general, el factor de intensidad de tensiones no es únicamente sigma raíz de pi a, sino que para otras geometrías, por ejemplo, ahí teníais una placa con una fisura en el borde y demás, pero podríais tener, por ejemplo, una fisura en una tubería, una fisura en un perfil tubular cuadrado. Bueno, pues entonces al factor de intensidad de tensiones se le multiplica por un factor geométrico, que depende solo de la geometría del problema, ¿vale? Bueno, entonces, factor de intensidad de tensiones define el campo de tensiones y desplazamientos en el fondo de la fisura y tiene unidades de megapascales metro medio y su expresión general es factor geométrico por sigma raíz de pi a. Por lo tanto, incluye el efecto de la tensión aplicada remota, esta sigma es la tensión remota aplicada, no es la tensión local, y el tamaño de fisura. Vale. Si el factor de intensidad de tensiones nos define el campo de tensiones en el fondo de fisura, si somos capaces de determinar un factor de intensidad de tensiones crítico que el material ya no es capaz de sostener, ahí tenemos la condición tensional de rotura de la mecánica de la fractura elástico-lineal. Es decir, la rotura se producirá cuando el factor de intensidad de tensiones aplicado, K1, que insisto es factor geométrico sigma raíz de pi a, alcanza un valor crítico que resulta ser una propiedad del material y que llamamos tenacidad a fractura. Y ya tenemos aquí el triángulo que veíamos antes. Es decir, ya tenemos la expresión que nos relaciona tensión aplicada, tamaño de fisura, resistencia del material en forma de tenacidad a fractura. Y esa condición es que K1 sea igual a K1C, factor de intensidad de tensiones, que depende de sigma y de A, igual a resistencia del material en presencia de fisuras, que es la tenacidad a fractura. Valores típicos de K1C. Bueno, aquí no tenéis que saber el valor específico de un material en absoluto. Lo que sí tenéis que tener es órdenes de magnitud y colocar unos materiales frente a otros. Tenéis que saber que los metales, por esa existencia de dislocaciones y de capacidad de deformación plástica que veíamos en la lección 2, son los que tienen después también una mayor capacidad resistente en presencia de fisuras, los que tienen una mayor tenacidad a fractura. El orden de magnitud de la tenacidad a fractura en megapascales metro medio de los metales, pues estaría en el orden de las decenas, incluso de algunas pocas centenas de megapascales metro medio. ¿De acuerdo? Los metales. Después tendríamos en la parte baja cerámicos y polímeros, que estaríamos hablando del orden de las unidades, incluso de las décimas, como veis en el diagrama. Y los materiales compuestos, que muchas veces son una matriz de un material frágil, como cerámico y polímero, con un material que aporte tenacidad, pues estarían en una situación intermedia. Y que tenéis que saber, por ejemplo, cuando hablo de órdenes de magnitud, ¿a qué me refiero? Pues tenéis que saber que un megapascal metro medio no es una tenacidad propia de un acero. Un acero tendrá tenacidad de esa fractura, pues en una situación muy mala de un acero que esté muy fragilizado, pues estará en torno a 30, por ejemplo, y si es muy dúctil, pues tendrá varios centenares de megapascales metro medio, puede tener 200, 200 y pico. Además, ahí ya nos estamos saliendo de la mecánica de la fractura elástico-lineal. Lo que os tiene que sonar mal es que yo os diga que un acero tiene una tenacidad de fractura de 0,3 megapascales metro medio. Eso no puede ser, ¿vale? A ese tipo de cosas es a lo que yo me refiero. Bueno, ahí os separa materiales tenaces de materiales frágiles.
Cuando hablamos de materiales frágiles, que eso es un concepto que seguramente sí que tenéis asimilado, un material frágil no es más que un material con una tenacidad de fractura baja. Es decir, un material que en presencia de defectos, a cualquier solicitación que le apliquemos, pues se va a romper. Bueno, ¿cómo se aplica el criterio tensional en la práctica? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Nos dice obtener la máxima fisura admisible en una placa semi-infinita, donde el factor geométrico es 1,12, fabricado en un acero de tenacidad 100 megapascales metro y medio, sometido a un estado tensional modo 1 de 100 megapascales. Es decir, tenemos una placa semi-infinita con una fisura en el borde y estamos tirando de él con 100 megapascales. Condición de rotura, K1 igual a K1C. K1C nos lo están dando, es 100. El factor geométrico es 1,12 para la geometría que estamos analizando. Y la tensión que aplicamos es 100 megapascales. Lo único que tenemos que hacer es despejar A. Y A nos sale 25 milímetros. El número que sale de aquí es 25 por 10 a la menos 3. Tened en cuenta que si esto lo metemos en megapascales metro y medio, esto es adimensional porque es un factor geométrico, y esto es megapascales, pues el resultado sale en metros. Esto es importante. Cuando hacéis estos análisis, K1C se suele dar en megapascales metro y medio, por lo tanto, dentro de la raíz, la dimensión de longitud hay que meterla en metros. Esto muchas veces se habla del tamaño de fisura en milímetros, porque es más fácil de entender. En esta estructura tengo una fisura de 7 milímetros, pero esos milímetros a la hora de meterlo en la fórmula hay que meterlo con dimensiones en metros. ¿Cómo se determina el factor de intensidad de tensiones en la práctica? Es decir, si yo ahora como ingeniero tengo que evaluar una tubería con una fisura longitudinal a lo largo de la longitud de la tubería con forma semielíptica y por el interior de la fisura, que es una geometría muy particular. Bueno, pues ahí os pone distintas soluciones, compendios de soluciones, ahora veremos lo que es eso, obtención de la solución para un problema elástico con condiciones de contorno, técnicas experimentales, es decir, galgas extensométricas, fotoelasticidad, métodos energéticos y métodos numéricos. Os lo pone en negrita y coloreado, cuando realmente en la práctica lo que más se utiliza son los compendios de soluciones. Eso sí, cuando no tienes tu solución particular en un compendio de soluciones, es decir, en un libro con todas las geometrías que se producen en la práctica, con su expresión correspondiente, cuando no tienes tu solución particular, pues entonces sí que probablemente tengas que recurrir a los elementos finitos. Y un compendio de soluciones no es más que esto. Por ejemplo, tienes un libro en el que si tú tienes una placa infinita, este borde que no es recto significa que la placa sigue para allá y que sigue para allá. Es decir, es una placa infinita. Infinita en el sentido de grandes dimensiones frente al tamaño de fisura. Pues el factor geométrico es 1. Veis que no tiene aquí ningún valor. Es 1. Si tenemos una placa semi-infinita, es decir, aquí sí que es el límite físico de la placa y por aquí va hasta el infinito, es decir, es muy grande, vale 1,12, como hemos visto anteriormente. Si tenemos una placa infinita con una fisura embebida, semielíptica, pues es 2 entre pi. Si tenemos una viga biapoyada con carga en centro luz y fisura aquí, pues vale esta fórmula, que depende del tamaño de fisura frente al canto. Lo mismo si tenemos un tirante, como veis aquí, de sección rectangular, con fisura de tamaño A y ancho W, pues tiene una expresión de este tipo. Son expresiones más o menos complicadas, pero que para las geometrías más típicas, pues ya están tabuladas o fondadas en forma de gráfica o de fórmula. Y insisto, en la mayoría de las situaciones prácticas, si tú utilizas una determinada norma para realizar un análisis a fractura, esa norma va a tener un anexo con las soluciones de factor de intensidad de tensiones que en la práctica se dan de forma habitual y que cubren pues, más del 90% de los casos, de los casos que se pueden dar en la práctica. Bueno, llegaría ahora el enfoque energético, que lo dejamos para el siguiente vídeo.